Muy bien, ilustres. Me da mucho gusto que me puedan acompañar en esta tercera clase. Realmente es gratificante hablar y decir y expresar que la materia de esto de desarrollo de ambientes de aprendizaje es una forma también de expresar ideas, conceptos, pero también de poseer la parte cognitiva. Recordando que esa palabra cognitivismo o cognitivo significa en latín clásico llegar a conocer cognitivo. Curiosamente tiene que ver mucha relación con la palabra motivación. La motivación viene de la voz latina motivate, que hace relación al concepto de motor. La palabra motivación es un motor por el cual inyecta siempre un aspecto de seguir caminando en este tipo de disyuntivos. Veo que ya estás conectada, ilustre Ana. Me da mucho gusto que estés por acá. Profesora Ali, también te envío gratos saludos aquí desde el Estado de México. Qué bueno que estés por acá también. Cualquier duda, ilustres, igual los que me van a escuchar, pueden ir describiendo cualquier dificultad. Por ahí expliqué ya lo que era el preproyecto y el proyecto final. Muy bien, aquí veo que están escribiendo. Dice, buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que estés por acá, Ana. Gracias. Claro, es también parte de su deber, pero también, pues es bueno también reconocer todo esto. Muy bien, ilustre, vamos a dar ya caminata a esta concepción. Y el día de hoy, en esta tercera clase, hemos visto ya que los ambientes virtuales de aprendizaje no es un simulacro de lo que es una educación presencial. Eso es importante dejarlo sobre la mesa. Y he ahí también donde radica el gran problema, porque cuando hablamos de un ambiente virtual o tipo de organización educativa, un simulacro didáctico, podemos decir precisamente que hay otro tipo de población, por supuesto. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver dos autores y por el cual van a ustedes ir viendo, y es importante que vayan pensando ya en el tema del preproyecto, en su diseño de ambientes virtuales o diseño instruccional, como se conoce, vayan pensando a qué público va dirigido. Recuerden, el ambiente virtual cuando surgió a partir de lo que fue el siglo XX, se empezó a constituir ya un sistema de contenido virtual, fue diseñado y fue creado para la vida andragógica, para el concepto andragógico. ¿Qué significa esto? Que fue para la vida adulta. ¿Por qué? Porque se piensa que la vida adulta ya existe una autonomía para el aprendizaje. Existe mayor complejidad, mayor abordaje en el tema de los jóvenes y sobre todo en los niños. Y eso fue el gran reto que se vivió en todas las escuelas a partir de lo que fue el siglo XX en América Latina con la pandemia. ¿Por qué? Porque se quiso hacer lo mismo que se hacía en una educación, en un ambiente de aprendizaje presencial. Se quiso hacer lo mismo que un ambiente virtual. He ahí donde radica el problema y el fracaso escolar. Por eso es importante, no es una réplica el ambiente virtual de una réplica de una educación presencial. Se quiso hacer lo mismo. Por lo tanto, por eso vino la gran dificultad, porque no había encuentros sincrónicos como ahorita estamos, sino asincrónicos, por medio de mensajería o algún mensaje, etcétera, fuera de tiempo. He ahí donde radica la dificultad, ilustres, las que están presentes aquí. No lo olviden. El ABA no es una réplica de una educación presencial y por eso lo vimos precisamente que la dificultad radica en eso y por eso surgió grandes problemas, porque se quiso hacer lo mismo que se hacía en la educación presencial y he ahí donde viene la gran problemática. Por ejemplo, actualmente, en este siglo XXI que estamos viviendo, en este mundo contemporáneo, o comúnmente se le ha llamado modernismo continental o racionalismo continental, así se le ha llamado, toda lo que fue esa tradición occidental del concepto de la educación, es que, curiosamente, se piensa que, ilustre Shamey, bienvenida nuevamente.
Por ahí nos comunicamos vía sincrónica por mensajes y espero también que en esa evaluación, la evaluación número 2, ilustre Jamie, haya quedado ya totalmente claro, ¿no? Por ahí se venía el tema de la plataforma LMS, ¿no? O el sistema de gestión de aprendizaje. Por ahí te envío un mensajito de manera sincrónica. Espero que te haya quedado, pues, algunos conceptos más claros. Ilustre Jamie, bienvenida. Te envío saludos aquí. Perfecto, me parece excelente. Muy bien, como les comentaba, toda la tradición de lo que se llama la razón o el racionalismo continental, gracias Jamie, actualmente se habla de una gamificación. Ese tipo de concepto de gamificación tiene que ver con el concepto de los videojuegos. Hoy vamos a ver algunas plataformas, por cierto, que pueden implementar para tenerla siempre presente. Sobre todo que aquella persona, aquel docente que va a diseñar un ambiente virtual, un diseño instruccional, tiene que tener toda la metodología. Por ejemplo, el libro de la profesora Guille Salmón, que se llama E-Actividades. Ella menciona los pasos para que uno pueda abordar un ambiente virtual. ¿Cuáles son? El mensaje de bienvenida. Queridos alumnos, soy la profesora, soy el profesor, y los voy a ir acompañando en este curso, en esta materia que dura determinado tiempo. Luego, lineamientos generales, ¿no? Y luego, pues, explicación de cómo va a estar constituida la materia. Por eso no se les olvide, la gamificación en estos tiempos es de vital importancia, cómo involucrar el tema de los videojuegos en el concepto del aprendizaje. Por eso Mar Presky tiene otro libro que se llama No me molestes, mamá, estoy aprendiendo, sobre el tema de los videojuegos o comúnmente llamado gamificación. El día de mañana yo les voy a compartir ese libro. No me molestes, mamá, estoy aprendiendo. Para que se vayan organizando su literatura y digan, bueno, profesor, yo creo que voy a ir abordando el tema del videojuego, a lo mejor en una de las actividades. Por eso es importante el fracaso escolar que radica en que se quería hacer lo mismo que se hacía en un ambiente presencial de aprendizaje, en un ambiente virtual, hacer lo mismo, ahí radica el problema, porque el ABA no es una réplica de un ambiente presencial. No se puede hacer lo mismo que en una educación presencial. Eso es importante que no lo olviden. Y más si se trata de niños. Ahorita el ABA ya tiene una apertura un poco, pues se podría decir universal. Ya se habla de niños, de jóvenes, aunque el reto es difícil. Porque ¿cuánto creen ustedes ilustres que puede soportar un niño la atención? Pierden de vista, ¿no? Empieza a hacer otras cosas, etcétera. Eso radica en efecto que hay, pues, procesos de distracción y más si se trata de aspectos teóricos, ¿no? Que obviamente se llama por esta vía. Por eso no lo olviden. Lo de hoy es la gamificación, el tema de los videojuegos y toda la tradición de lo que se va a llamar el racionalismo continental. Muy bien, vamos a ver el día de hoy a este profesor. De hecho, ya se los he comentado en alguna ocasión, el propio profesor Mark Presky, en este recorrido sobre todo el tema de la tecnología. ¿Qué tipo de población? ¿A qué población va dirigido nuestro diseño instruccional? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Este libro, El mundo necesita un nuevo currículo, yo lo tengo, con gusto se los voy a compartir. Al igual, me parece que ahí les compartí también un libro, bueno, les he compartido textos para que vayan armando también su biblioteca personal. Muy bien, quién es Mark Presky? El profesor Mark Presky pertenece a lo que es el mundo anglosajón de Estados Unidos, ha trabajado en Harvard, y sobre todo se ha formado ahí en ese tipo de concepciones en un país muy distinto a nuestro país, en un país donde el tipo de características tecnológicas es muy diferente, es como si fuera otro mundo. Claro que América Latina tiene sus propiedades y sus grandes cualidades, por supuesto que sí. Por lo tanto, Mark Presky hace ciertas características del tipo de generación hacia dónde vamos a enseñar. Y uno se pregunta, bueno, profesor, pero ¿cómo? Pero ¿a poco es importante saber a qué población vamos a enseñar? La respuesta es
Claro que es importante porque ahí radica el tipo de tareas que vas a dejar tú como profesor, profesora, en el diseño instruccional en los ABA. Ahí radica. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de una planeación didáctica, pues este diseño de ambientes virtuales es una planeación totalmente y radica las competencias en el tipo de actividad que vas a dejar. Es decir, a lo mejor digas, tú comentes, bueno, profesor, yo tengo una sociedad, una generación red, como se llamaba en los años 90, y así le llamó Mark Presky, generación red. Pues resulta que esta generación no lee grandes textos, no les voy a dejar resúmenes o ensayos o ciertas características, ¿no? Sino más bien va de la mano con tipo de tareas más ágil. ¿Por qué? Porque la generación red de los años 90 se empezó a movilizar. ¿Qué significa esto? Que existe ya movilidad. Ya no estamos en un solo lugar. Los alumnos pueden ir escuchando tu clase, pueden ir escuchando tu tarea en el camión, en el transporte público, en diferentes escenarios, o simplemente van haciendo ejercicio, van caminando, etcétera. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo un poco más ligero, un poco más acelerado. Eso es importante, la primera característica que nos hablaba el propio Mark Presky de este tipo de generación red de los años 90. Pero vamos a ver otro tipo de características de este tipo de población donde ustedes van a hacer la propuesta de un diseño instruccional. Muy bien, prosigo. Ok, perfecto. Bien, aquí precisamente viene la pregunta, esa pregunta sustancial, por supuesto que sí. Eh, ¿Y hacia dónde está dirigido nuestra propuesta de aprendizaje? Y eso también ahí radica el gran problema, porque existen instituciones educativas que ya tienen diseños instruccionales, ya tienen ya el diseño en una plataforma, pero curiosamente ese tipo de diseño fue pensado desde la vida adulta, ¿no? O desde la vida de un niño. Entonces, cuando se quiere implementar este tipo de aprendizaje para todo público, es ahí donde radica el problema. No sé si ustedes han visto este software social, YouTube, donde tiene diferentes áreas, por ejemplo, de la parte de adultos, me refiero al ámbito de consumo de ideas, de la parte de adultos, por ejemplo, comerciales, documentales, etcétera. Pero hay otra parte también que es como para la producción de niños, ¿no? Donde los comentarios están restringidos, etcétera. Pues bien, ese es el tipo de modalidad que dice Mark Presky. Por eso, he ahí cuando ustedes les toquen hacer, y les va a tocar, estoy seguro, por ejemplo, diga, bueno, profesora, por ejemplo, profesora Ideli, en este momento, pues necesito que revises un diseño en línea y quiero también que me des el visto bueno si realmente este diseño es apto para estos jóvenes. Y en el momento que tú lo revises, Ideli diga, bueno, todo el contenido está interesante, sin duda, pero está enfocado para la vida adulta. Cambiemos las siguientes aristas. Estos son los conceptos. De eso se trata la materia, vean. Tiene una gran acción práctica, por supuesto que sí. Y lo comenta el propio Omar Presky, por supuesto. Ese tipo, ¿para qué educamos? ¿No? ¿A quién vamos a educar? ¿A quién vamos a enseñar? Muy bien, prosigo. Cualquier duda ilustres pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Bien, y claro, aquí se trata de que no vivamos como este mundo de Second Life, un mundo totalmente fantasioso, donde este tipo de red, donde el mundo del metaverso nos llene conceptos que no existen en la realidad. Todo lo contrario, lo que promueve el ABA son representaciones de la realidad. Esa es la otra característica del ABA. Primera característica del ABA, ¿cuál fue? No es una réplica de una educación presencial. Segunda característica del ABA, tiene que ver con la vida real. Eso es precisamente el auge de lo que debe de ser un ABA. Claro, debe tener también aspectos de atractivo, ¿no? Para los estudiantes. Pero en este mundo de la decepción, en el mundo del engaño que vivimos, donde me parece que no estamos de acuerdo con lo que somos, buscamos siempre un mundo de fantasía, un mundo falso, un mundo donde al menos cambiemos todo lo que somos, nuestra propia esencia.
Por eso ha tenido mucho éxito este tipo de software creado para hacer avatar. Por ejemplo, Metaverso es eso, es un pequeño narcótico para abandonar esa vida real. La puedes utilizar, por supuesto. Quien no estuviera un avatar en este momento, imagínate yo mi avatar, estuviera aquí hablando con todas, o una proyección en 3D, ¿no? O una realidad aumentada, estaría fantástico. Eso es lo que nos dice, conexión en el mundo real. Utilizarlas, por supuesto, la tecnología es importante, pero no es el santo grial, no es la lanza de ungidos tampoco, no es el arca, etcétera. Perdón por hacer esta analogía, pero significa precisamente que no es algo sagrado la tecnología, simplemente es un medio por el cual se llega a fines. Por eso es importante, no lo olvide. Segunda característica, la realidad. Eso es importante no perderlo de vista. Y usted me puede decir, óigame, profesor, qué bonito es fantasear. Sí, la imaginación es importante. De ahí viene esa corriente que se le debe llamar el romanticismo, hacerle más caso a los sueños que a la razón. Pero en este caso hay que mantener la cabeza fría, ilustres profesoras, los que me van a escuchar, para que se haga un buen ABA en un ambiente virtual. Muy bien, sigo. Y también ya habíamos hablado, y ustedes ya la han escuchado, por supuesto que sí. Habíamos visto que a partir de los años 90, les he platicado, surgió una característica de un grupo de población que se llamaba generación red, que era una generalización de todo y cada una de las escalas de las personas, por supuesto. Pero ya a partir de lo que fue 2013, este profesor Mark Presky dice, bueno, hagamos alguna división de todo esto. ¿Qué ha pasado con nuestro mundo? Recuerden lo que comentó Heráclito, este pensador de Éfeso, lo pensó 5 siglos antes de Cristo. Él decía que todo va cambiando. La única certeza que tenemos es el cambio. Y me parece que ese cambio acelerado se vivió en la época de la pandemia. Lamentablemente la educación perdió velocidad, se fue deteniendo. Y por eso vean que hay grandes avances científicos, se viaja en cohetes, se va a ir a la Luna, se planea ir a Marte, la NASA por allá tiene un proyecto de un año en un lugar encerrado, como si fuera el planeta Marte, etcétera, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y esto por qué no se ve en las escuelas? ¿Y esto por qué no se ve en el ámbito? Porque la educación, sea ambiente presencial o ambiente virtual, requiere en primer lugar del primer punto, políticas educativas. No puede haber reforma si no pasa por diferentes sectores del gobierno. Aquí, por ejemplo, las que son de Belice, si se tiene que llevar a cabo una propuesta educativa, tiene que pasar por reglamentos del país, de la Constitución. Segundo punto, la inversión económica. Todo esto de hablar de ABA, de software libre, software pagados, de Blackboard, de plataforma Neo, de Moodle, etcétera, requiere inversión y esto requiere pues un buen financiamiento. Y tres, conectividad. Una sociedad conectada requiere también datos. Ustedes saben que esos datos requieren dinero. Entonces, eso es como la dificultad que vivimos. Yo percibo eso, como filósofo de la educación que soy, percibo eso, como que el mundo va en un lugar distinto al mundo de la educación, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que se está planteando en esta materia de diseño de ambientes virtuales es que vayamos en el mismo camino y en el mismo mundo. No me parece que estamos en otro mundo, ¿no? Óigame, profesor, ¿qué me está diciendo? Vean, actualmente se está hablando de autómatas, o comúnmente se llama robots, androides. Entonces, listo, bueno, imagínense, profesor, un robot dando clases, ¿no? Óigame. Sí, en efecto, pero eso se requiere, como les he platicado, políticas educativas. Por ejemplo, aquí en México, hablando un poco desde donde somos, por aquí mexicanos. Aquí en México la nueva escuela mexicana que empezó a partir del 2019, pues se busca, inclusive los libros de texto gratuitos de la educación básica en México, de primaria, secundaria, trae códigos QR y los códigos QR es un diseño que nos remonta al código de barras y es un código que se hace a través de celulares que tengan
cierto soporte de software avanzado. No se puede hacer con un C200, un B3i, no se puede hacer con eso. Por lo tanto, como que dices, bueno, profesor, no todos tienen un celular que pueda escanear un código, profesor. En efecto, esa es la otra problemática también de llevar a cabo políticas educativas. ¿Cuál es? Que no todos van creciendo de la misma manera. No toda la población va creciendo en la misma dirección. Vean su país. Hay lugares que se han quedado como en el tiempo. Dice, Dios mío, profesor, aquí no hay calles, no hay ni luz, profesor. Me parece que va en direcciones distintas y eso indica, en efecto, pues la gran dificultad. Por eso fue como que muy criticado su libro de texto gratuito con los códigos QR. Hay niños que no traen celular, sí conocen, sí saben que existen, por supuesto, y, y estoy seguro que sí lo saben usar porque se los han prestado los amigos, pero ellos que sean propietarios es muy difícil, ¿no? Entonces, a ellos es importante, no lo olviden, el ABA. Es difícil, esos son como los aspectos negativos del diseño instruccional. Bien, entonces en este mundo, a partir del 2013, 2015, viene ciertas características, ya no se le va a llamar generación red, ahora se le va a llamar nativos digitales o versus e inmigrantes digitales. ¿Cuál es la característica de los nativos digitales? La primera característica, dice Mark Preskey, es una coasociación. Así se le llama, coasociación. En el libro, Enseñar a nativos digitales, menciona ese concepto, coasociación. ¿Qué significa esto? Que el alumno por sí mismo, claro está con la guía previa, las pistas que da el docente, va haciendo su propio conocimiento. A eso se le llama socioconstructivismo. A eso se le llama socioconstructivismo. A través de la interacción con lo social, por ejemplo, la gamificación que les he platicado. A través del juego se llega a aprender. ¿Cuál es la característica de la gamificación? El trabajo social, el trabajo en equipo, la competición, los premios. Entonces, los nativos digitales tienen la primera característica, coasociación o socioconstructivismo. Segunda característica, nacieron con la tecnología, nacieron ya con la construcción de la tecnología. ¿Qué significa esto? Los satélites, ese tipo de viajes espaciales, nuevos automóviles, nuevas características de las computadoras, ahora se habla del Windows 11, celulares modernos, celulares que tienen rastreadores, etcétera. Y curioso, Mark Preskey dice, bueno, los nativos digitales nacieron con esto, pero también piensan que el mundo siempre ha sido así, porque no han visto ese proceso que nosotros que somos del siglo XX, algunos, yo soy del siglo XX, por supuesto. Usted dirá, bueno, profesor, ¿cómo? No me diga esto del siglo XX. Sí, soy del siglo XX. Y claro, yo no soy nativo digital. Los nativos digitales son los que nacieron en el siglo XXI y piensa que el mundo ha sido así. Esa es la segunda característica. La siguiente característica de nativos digitales es que ellos piensan que el mundo siempre ha sido así. No han visto el cambio tan radical que nosotros, ahora viene la otra característica, los inmigrantes digitales. Recuerden que a partir de los 90 existió lo que era el Windows 94. Se hablaba del Office, del XP, no sé si lo llegaron a utilizar. Yo me acuerdo precisamente de ese tipo de programación de XP. Era totalmente antiquísimo. ¿Se acuerdan de los discos flexibles o disquete? No sé si se acordarán. Un disquete, pero era como un proceso, como si fuera un torbellino, un tipo así como si fuera la rueda de un tren, de un carro que giraba a gran velocidad, porque iba guardando la información. Después de eso, pues surgieron ya los CD, no sé si se acuerdan, ¿no? Los DVD. Y ya luego tenemos USB o USB, ¿no? Ahí lo tenemos. Pero vean, pero eso lo hemos visto lo que somos inmigrantes digitales. Yo me acuerdo que cuando estuve en un internado, yo utilizaba máquinas de escribir.
que pesaban 50 kilogramos. No tenías que ir al gimnasio, nada más con dos máquinas, hacías un ejercicio impresionante. Claro, no había corrector ortográfico, imagínense nada más los problemas ortográficos que ocasionaba. Por lo tanto, ¿qué significa esto y cómo puede contribuir al ambiente virtual y a su preproyecto? Necesito también que ustedes definan adecuadamente hacia dónde va dirigido su diseño instruccional. Estoy seguro, claro, es hipotético lo que voy a decir, que su diseño instruccional va dirigido la mayoría a nativos digitales, sin duda alguna, jóvenes, muy jóvenes. Bien, pues precisamente ese es el recorrido que comenta el propio Mark Presky. Bien, quiero escucharlas, quiero que comenten por esta vía algún comentario, alguna pregunta. Adelante, tienen la voz, exprese sus ideas. Maestro, buenas noches. Muy buenas noches, Eh, Alisa. a lo que se refería como nativos y la hora y como los de ahora. Me recuerdo cuando yo iba a la escuela, esos tiempos no existía tantas cosas como ahora, como yo como profesora, yo tengo mi imprimidora en mi clase, cualquier cosa, pues yo digo, pues puede ayudar a los niños para que aprendan más, ¿verdad? O cualquiera ideas que yo puedo buscar y ayudar a los niños. Me recuerdo en mi infancia, no había tanta cosa como el currículo que ahora ya cambió y pues a lo de antes y lo de ahora, pues me ha gustado que eso que vino del COVID y ahora como maestros tenemos que aprender diferentes, como el Google Classroom que decía y tantas cosas que uno se puede ayudar para que puedan hacer una vida más fácil, porque me recuerdo antes, no, ni idea. Yo hace 9 años, yo nunca pues cuando empecé a enseñar no sabía eso de WhatsApp, como comunicarnos como ahora un grupo de WhatsApp con los padres de los niños o otras formas, ¿verdad? Como si quería saber yo, ¿por qué tal niño no llegó a la escuela? Yo tenía que preguntarle al vecino del niño, pues como a su compañero, como, ¿por qué no vino tu compañero? Y pues me ha gustado ahora la vida de ahora que la vida de antes, podría decir, porque no había tantas cosas que nos pudiéramos ahora comunicar como los estudiantes que quieren estudiar, ¿verdad? Y tener su carrera, como si quieres trabajar y estudiar. Ahora es la vida súper más mejor, podría decir. Y yo digo personal, gracias al COVID, ¿no? Pues por tanta gente que murieron, ¿verdad? Pero en una manera por algo vino eso y ahora conocemos más cosas, más el internet, gracias a cosas que pasó, no sé. Sí, tienes toda la razón, ilustre profesora, tienes toda la razón. A veces, en ocasiones, no siempre es así. Cada vez que existe dificultades, hay como cierto crecimiento del humano, de la humanidad, ¿no? En este caso, en este siglo XXI que tú comentas, sí ha habido progresos, sin duda alguna. Un claro ejemplo, por ejemplo, eres tú, valga la expresión, te vas formando aún en esta lejanía. Hay una forma también un poco más de poseer la cultura. Recuerden esto que, por ejemplo, si nos remontamos a partir de los años 1940, la cultura no se estaba dando como actualmente. Es decir, la persona que quiere adquirir cultura es también un factor de voluntad propia, ¿no? En adquirir conocimiento, comprarte tus libros, etcétera. Anteriormente no se daba. El que tenía, por ejemplo, una biblioteca, una persona millonaria, etcétera. Pero ahorita la cultura se ha hecho más público, pero también la vida privada se ha hecho público y eso puede ser los riesgos de este tiempo.
Por ejemplo, tú dices, profesora Alisa, dice, bueno, profesor, el WhatsApp. En efecto, por ejemplo, aquí en México hubo también dificultades que decían, ah, mira cómo la profesora sale en el WhatsApp, anda en la playa. La vida privada del propio docente se hizo público y eso es lo peligroso en este tipo de realidades. Pero sí tiene razón, hay muchas facilidades. No sé si te acordarás, Alisa, pero había tipo de enciclopedias, ¿no? Para consultar información, alguna palabra desconocida. Y actualmente, por ejemplo, está el chat GPT, no sé si la han utilizado. Si quieran por ahí, más adelante la vemos. La siguiente clase, si quieren, vemos esta inteligencia artificial que se llama chat GPT. La siguiente clase la vamos a revisar para que vean cómo funciona. Hoy les voy a mostrar algunas ediciones de video, gamificación y también eh, otra página también para que ustedes puedan tomar información para su ABA y ambiente virtual. Excelente apostillado, profesora Lisa, excelente. Y tú eres una testigo de cómo ha ido cambiando el mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ha ido cambiando el mundo radicalmente? Por supuesto, después de una mentada máquina de escribir, actualmente hay computadoras, ¿no? HP, bueno, el que es así Apple, ¿no? Muy cookies, ¿no? Se podría decir. Excelente, apreciable profesora. Dice aquí Idelia, es cierto, nuestro currículo aquí en Belice ya cambió e involucra más la tecnología, pero lo que no se toma en cuenta es que muchos no tienen acceso a los recursos y herramientas. Totalmente ilustre, qué bueno que lo comentas y qué bueno que hablas también de tu hermoso país. Es bueno también hacer esas comparaciones. Sí, actualmente lo que se llama el currículo flexible, ya lo hemos visto también, las características del currículo escolar, es que se habla, bueno, la tecnología sí, pero ¿cómo llegar a la tecnología? No tenemos conexión. Un nativo digital sí conoce, en efecto, conoce una compu, pero la conoce no es que él la tenga, sino a veces es prestada, etcétera. Esas son las grandes dificultades, por supuesto. Estar conectado, no es fácil estar conectado, requiere inversión, cuánto pagas de internet, la luz, estar en casa, el ambiente adecuado, en la casa hay distractores también, ¿no? Entonces, es se podría decir un gran reto. Por eso se habla siempre de un ABA, otra característica, tercera característica del ABA, un diagnóstico para saber si mi alumno tiene internet, si mi alumno está en su casa o anda o es totalmente nómada, es decir, si es ojo nómada que anda caminando, anda moviéndose, ok. A raíz de eso, yo voy a utilizar una herramienta competitiva, a lo mejor audios, o enviar audio para que ellos se escuchen porque van rumbo a su trabajo. No van a estar leyendo un libro, no es completo, no lo van a hacer. Por eso es importante. En efecto, ilustre Idelia, es importante cuando se plantea un proceso tecnológico, no solamente es suficiente un diseño curricular, es importante hacer un análisis sociológico de dónde se va a llevar a cabo lo que es un currículo escolar. Muy bien, ilustres, ya se nos va a terminar el tiempo. ¿Qué les parece si tomemos un recesito de 7 minutos y ahorita regresamos? ¿Qué les parece? Muy bien, ilustres. Nos vemos en 7 minutos. Claro que sí. Gracias, gracias, ilustres.